Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Los invito a que por favor abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, estaremos leyendo del versículo 25 hasta el 27. Amén. Así lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Amén. En esta noche le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que me permite de traer la palabra del Señor en esta noche. Y el tema que el Señor me ha dado en esta noche para mí primero y para toda la congregación es: acerquémonos a Dios con fe. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios es omnipotente, o sea, todopoderoso? Amén. Amén. Gracias a Dios que sabemos eso. En esta noche vamos a ver dos milagros muy hermosos, de muchos milagros que Jesucristo hizo en esta tierra durante su tiempo de su ministerio. Y antes de llegar a los versículos que leímos en la lectura, en los últimos versículos del capítulo 4 de Marcos y los primeros versículos del capítulo 5 de Marcos, donde leímos, vemos dos milagros más que hizo Jesucristo. Pero es importante notar que estos milagros eran clasificados como milagros de naturaleza y milagros espirituales. En los últimos versículos de Marcos capítulo 4 podemos ver cómo el Señor, cuando Él iba en una barca con varios pasajeros, los vientos y las olas se apoderaron. Y los pasajeros que iban con Jesucristo se asustaron, pensaron que las olas los iban a tragar y que todos los que iban en la barca se iban a hundir. Pero vemos cómo el Señor, solo con sus palabras, Él calla y enmudece a los vientos y al mar. Y en los primeros versículos del capítulo 5 de Marcos también vemos un milagro que Dios hace en el mundo espiritual. En estos versículos encontramos a un muchacho de Gadara que estaba endemoniado y vemos cómo Dios reprende a esa legión de demonios que estaba apoderando el cuerpo y la mente de este hombre. Y cómo el Señor manda y ordena también solo con el poder de su palabra a esa legión de demonios que salga de ese hombre, que libere a ese hombre. Y vemos que esa legión se va y se mete en un hato de cerdos. Y a pesar de todos estos grandes milagros y prodigios que Jesucristo hacía, y a pesar de que las multitudes de personas se asombraban y se maravillaban y creían en el poder de Jesucristo al ver lo que Él hacía, Jesucristo todavía padecía muchas críticas. En varias ocasiones cuando Él hacía milagros, los líderes religiosos lo acusaban de que Él hacía estos milagros con el poder del príncipe de los demonios. Y entonces, los últimos versículos antes de los que leímos, nos dice la palabra del Señor que la gente de Gadara estaba tan atemorizada por lo que Jesucristo había hecho con este muchacho que le rogaban que se fuera de ahí, que se fuera de la ciudad de ellos, porque estaban asustados. Ellos no entendían cómo un hombre podía hacer una obra tan grande solo con el poder de su palabra. Y entonces llegamos a los versículos que leímos y vamos a leer el versículo 21 de Marcos capítulo 5. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies
En estos versículos podemos ver cómo la gente había escuchado de Jesús, cómo la gente había visto y ya ellos sabían las cosas que Jesús hacía. Y podemos ver que Jesús, cuando llegó a este lugar, que lo seguía una multitud. Y yo meditando y estudiando, me puse a pensar, a lo mejor muchas de estas personas que estaban entre la multitud ya habían visto a Jesús hacer otros milagros, o a lo mejor habían escuchado que Jesús hacía milagros y ellos estaban ahí porque ellos querían ver, querían experimentar, a ver si de verdad Jesucristo hacía milagros. Entonces en el verso 22 vemos que sale el primer personaje de esta historia, que se llamaba Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, o sea, él era un hombre con poder, con autoridad, con fama, un hombre conocido, un hombre respetado. Y vemos aquí que Jairo se acerca a Jesús, y cuando Jairo ve a Jesús se postra a sus pies. Y es algo peculiar porque si Jairo era un principal de la sinagoga, nosotros hemos aprendido que muchos de los líderes religiosos a veces tenían sus encontronazos con Jesús. Entonces nos preguntamos por qué Jairo estaba en busca de Jesús, qué quería Jairo de Jesús. Y vemos en el verso 23 que nos dice: y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí la palabra del Señor nos revela cuál fue la causa, qué fue lo que motivó a Jairo a ir a buscar a Jesús con desesperación. Y nos damos cuenta que su única hija está enferma, y está muy enferma, está a punto de morir. Y entonces, meditando, yo decía, bueno, Jairo, si era príncipe, si era principal de la sinagoga, él tenía autoridad, él tenía dinero, a él lo respetaban. Si él quería, él podía llamar a 10, a 20 doctores que vinieran a su casa a ver a su hija, a tratar de sanar a su hija. Y los doctores iban a venir con tal que Jairo les pagara. Pero vemos aquí que Jairo, inmediatamente, en vez de ir a buscar a los médicos, él se va a buscar a Jesús. Y dice, en el versículo 23 nos dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo estaba convencido que Jesucristo tenía el poder para sanar a su hija, no solo sanar a su hija, pero salvar su alma también. Y en el verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Como les decía, me imagino yo que la gente que iba en esa multitud, la gente que lo apretaban, eran espectadores que querían ver cómo Jesús hacía estas grandes obras. Y llegamos a los versículos que leímos y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquí nos encontramos con el segundo personaje de esta hermosa historia. Cuando Jesús va con sus discípulos, va con Jairo, va con esa multitud a la casa de Jairo, aparece esta mujer que había padecido de un flujo de sangre por 12 años. Y hoy en día conocemos un flujo de sangre como una hemorragia, que es cuando a uno le sale mucha sangre del cuerpo y es una pérdida de sangre constante. Y entonces, imagínense, esta mujer había padecido de esa enfermedad por 12 años. Es un largo tiempo para estar perdiendo sangre diariamente. Y entonces dice, había sufrido mucho de muchos médicos. Yo me puse a investigar
¿Cuáles son las consecuencias de cuando el cuerpo pierde mucha sangre? Y encontré que uno padece debilidad, palidez, problemas cognitivos, o sea, problemas de la mente, le cuesta acordarse las cosas, le cuesta pensar, le cuesta enfocarse, uno está débil, está anémico. Y me imagino yo que esta mujer tuvo que ir a muchos tipos de médicos, no solo un médico para el flujo de sangre, pero también para sus dolores de cabeza, para sus dolores de hueso, si no comía suficiente o por tantas cosas, por tantas consecuencias del flujo de sangre. Me imagino yo que esta mujer tuvo que ir a muchos médicos. Y dice, y gastado todo lo que tenía. Yo me ponía a pensar también, yo me imagino que esta mujer, cuando empezó con la enfermedad, ella tuvo que tener alguna cantidad de dinero ahorrado o a lo mejor venía de una familia con mucho dinero, porque imagínese para pasar 12 años enfermo y ir con muchos médicos constantemente. O sea, si me imagino yo que en ese tiempo también era caro como es ahora. Entonces, esta mujer, fue tanta su desesperación, fue tan grave la situación en que ella estaba, que tuvo que ir con muchos médicos y gastó todo lo que tenía y a la final nada le sirvió. Nadie le pudo ofrecer una solución, nadie le pudo ofrecer una cura a ese flujo de sangre de la cual ella estaba padeciendo. Ella había sido desahuciada por los médicos. Y qué cosa, ¿no? Que los médicos, sabiendo que no había cura para su enfermedad, la seguían, o sea, la seguían atendiendo con tal de que se le terminara todo su dinero. Y entonces dice el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Antes de tocar este versículo, también vemos cuál fue la condición de esta mujer después de 12 años de estar padeciendo de este flujo de sangre. Primero, tenía pobreza físicamente, o sea, en cuanto a su salud. Ella no era una mujer saludable, era una mujer enferma. Número 2, era pobre económicamente, había gastado todo su dinero buscando una solución, buscando una cura para su enfermedad. Número 3, según Levíticos capítulo 15, verso 25, una persona que padecía de un flujo de sangre se consideraba una persona inmunda. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que padecía de flujo de sangre no podía ser parte de la comunidad, porque si por alguna otra razón venía en contacto con otra persona por accidente o por cualquier cosa, esa otra persona que no tuviera flujo de sangre, al tocar a esa persona enferma o inmunda, también se convertía inmunda. Era tan grave la situación que inclusive los objetos que las personas consideradas inmundas también se convertían inmundas. Entonces imagínense, esta señora pasó 12 años sola, enfrentando esta enfermedad sola, aislada, sin tener apoyo de nadie. Y vemos el verso 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿A cuántos de nosotros nos cambió la vida cuando escuchamos hablar de Jesús por primera vez? Amén, gracias a Dios. Dice aquí, yo me imaginaba a esta mujer que a lo mejor ella no hablaba con la gente, no era integrante de su comunidad, pero yo me imagino que ella salía y de lejos miraba a la gente, miraba que la gente compraba, que se reían, que hablaban, a lo mejor de escondidas y lejitos, ella escuchaba lo que la gente hablaba y me imagino yo que fue así como ella escuchó que la gente que había experimentado los milagros que hacía Jesús, me imagino yo que fue así como ella oyó hablar de Jesús. Y me imaginaba yo que esta mujer cuando escuchó lo que Jesús podía hacer, me imagino yo que ella decía,
parece que la gente dice que hay un hombre que toca a las personas enfermas, que toca a la gente inmunda como yo. Yo creo que Él también me puede sanar a mí. El verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer estaba en una condición tan desesperante, tan grave. Ella había perdido todo tipo de esperanza. Y entonces cuando ella escuchó hablar de Jesús, fue como que alguien le entregara un poquito de esperanza. Y ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer creyó que Jesús la podía sanar. Y el verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La condición en que se encontraba esta mujer la hizo tomar un riesgo grande, porque como les decía, según la ley, ella era clasificada inmunda. Ella no podía estar entre estas multitudes, peor con personas así como Jairo, que eran oficiales, que eran principales de la sinagoga. Imagínense que se dan cuenta que por accidente ellos han hecho contacto con ella y ahora ellos también por la ley son inmundos. Entonces esta mujer, su desesperación, pero a la misma vez la fe que ella adquirió al escuchar los testimonios de las personas que habían sido sanadas por Jesús, la hizo tomar este riesgo, la impulsó a meterse detrás de esta multitud y tocar solamente el borde del manto de Jesucristo. Ella creyó que con solamente tocar el borde del manto de Jesucristo iba a ser suficiente para que ella recibiera esa sanidad que ella tanto anhelaba. Y dice que cuando ella tocó el borde del manto de Jesucristo, enseguida la fuente de su sangre se secó. Y qué hermoso es ver, y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado la sanidad divina de parte de nuestro Señor. Y es así inmediato, o sea, de un momento a otro todo cambia, así como cambió para la vida de esta mujer. Y dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, la enfermedad de esta mujer era tan grave que ella sentía un sufrimiento, una tortura diaria. Y entonces el verso 30 nos dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesucristo había sentido ese toque diferente que esa mujer había hecho, ese toque de fe con la cual esa mujer lo había tocado. Y qué interesante, ¿no? Porque dice que la mujer tocó el borde de sus vestiduras y como la palabra del Señor nos dice que había una gran multitud y que lo apretaban, yo me imagino que a lo mejor Jesús cuando iba caminando con esa multitud se topaba los brazos o a lo mejor le tocaban el hombro por aquí, el brazo por aquí. Me imagino yo que muchas personas entre esa multitud la habían tocado, pero esta mujer lo tocó con fe y por eso ella fue sana de ese azote que la agobiaba por 12 años. Y eso impactó al Señor de forma que Él preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos, ¿verdad? Ellos miraban el ambiente en que ellos estaban y ellos hablaban así como realísticamente, no habían captado todavía la soberanía de Dios y el milagro que se había hecho. Y por eso ellos le dicen al Señor, ¿cómo así? O sea, estás rodeado de personas, todos te están tocando. ¿Cómo preguntas quién te está tocando? Pero Jesucristo había sentido ese poder divino que había salido de él y que había hecho esa sanidad en esa mujer.
Entonces, el verso 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora, esta mujer ve que el Señor, ve que Jesucristo se ha dado cuenta que Él está buscando quién me ha tocado. Y ahora ella se humilla ante Él y le confiesa que fue ella la que lo tocó, porque ella estaba inmunda, ella estaba enferma, pero que recibió la sanidad. Y también Jesucristo quería que ella testificara de este milagro que había acontecido en su vida. Y dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermoso es saber que todavía existe una esperanza para nuestra enfermedad, que todavía existe un médico que es todopoderoso y que no importa lo que los médicos nos digan, para Dios no hay nada imposible. Y le dice, ve en paz. Esta mujer a lo mejor todos los días, ella como su enfermedad la había tenido 12 años, era algo que le pasaba todos los días. ¿Cómo era posible que ella pensara en otra cosa? Era imposible y peor porque ella estaba aislada de la comunidad, de las personas. Pero ahora el Señor le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer que había padecido por 12 años en aislamiento, con pobreza física, pobreza económica, pobreza social y espiritual, ahora recibe su sanidad, ahora recibe su milagro y se va en paz y con su alma salva y con su cuerpo sano. Y ahora vemos en el verso 35, regresamos a la historia de Jairo. Y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Vemos aquí que en lo que Jesús sanaba y consolaba a esta mujer enferma que también necesitaba un milagro, como también Jairo y su familia necesitaban un milagro, vemos que llegan conocidos de Jairo a decirle, a darle las noticias que Jairo temía, que su hija ha muerto. Este padre agonizante fue a rogarle a Jesús que viniera a su casa para que él pusiera sus manos sobre su hija para sanarla. Y ahora que se han desviado del camino que llevaban a la casa de Jairo, muere la hija de Jairo. Y los que le traían estas malas noticias a Jairo le dicen, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, según ellos, ya no había esperanza para la hija de Jairo. Según ellos, Jesús no tenía el poder para levantar a la hija de Jairo de la muerte. Y dice el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jesús le dice a Jairo cuando él recibe estas horribles noticias, le dice, Jairo, tranquilo, cree solamente, no te asustes, no te atemorices, cree solamente, yo estoy en control.